Pues como sabemos, existen tres mecanismos de transferencia de calor y tal vez el más conocido, o por lo menos el que más llega a nuestra intuición, es la conducción. Vamos a revisar rápidamente, muy brevemente, en qué consiste la conducción y cómo la describimos matemáticamente. Cuando hablamos de conducción de calor, pensamos en un material, normalmente pensamos en un sólido. Imaginemos una barra que conecta dos sistemas, un sistema que está a una temperatura alta con otro que está a temperatura baja. Y sabemos que va a haber un flujo de energía, un flujo de calor, de el caliente hacia el frío. Podemos encontrar diferentes expresiones para la ley de Fourier, que es la manera como describimos este proceso. Todas estas en realidad son equivalentes en cierto sentido. Ahorita profundizaremos un poco más en estas expresiones. Sin embargo, yo quiero tomar esta, que es la que tal vez todos hemos visto en algún libro de física de preparatoria, y que es muy fácil de interpretar. Lo que tenemos del lado izquierdo es el cociente entre la cantidad de energía que se ha transferido con respecto a la cantidad de tiempo que ha pasado. Entonces esto es una especie de velocidad, es cuánta energía se transfiere por segundo. Eso pues son watts, las unidades son watts. La velocidad entonces con la que se transfiere la energía es proporcional, ahorita veremos a qué, pero esa constante de proporcionalidad es lo que conocemos como conductividad térmica. También es proporcional al área transversal, el área de la sección transversal, el área de una rebanada de esta barra, que es fácil de entender porque mientras mayor sea el área transversal, mayor va a ser el flujo de energía, porque es como si aumentáramos el número de carriles por el que fluyen los automóviles en una autopista. Entonces, mientras más área transversal tenga el material, más fácilmente, más rápidamente va a fluir la energía. También es proporcional a la diferencia de temperaturas, ojo, con respecto a la distancia que hay entre los dos puntos en los cuales se transfiere la energía. O en otras palabras, es proporcional al gradiente de temperatura. Una diferencia de temperaturas a lo largo de una distancia. Como ya vimos en la presentación anterior, en el video anterior, en todos los fenómenos de transporte, el flujo de la cantidad que nos interesa es proporcional a un gradiente, y el gradiente es la fuerza motriz que provoca ese flujo, que en este caso es de energía. Bien, esta, les decía, pues es la forma más simple, pero no la más, pues no es la correcta. Miren, esto que tenemos aquí, usualmente normalmente usamos la Q mayúscula para denotar una cierta cantidad de energía, como por ejemplo en la expresión que usamos en termodinámica, en calorimetría, para designar la cantidad de energía que ha absorbido un material de cierta masa, un cuerpo con cierta masa, de una sustancia con cierto calor específico, y cuando ha cambiado en un cierto grado su temperatura. Y usamos la letra Q mayúscula. Por lo tanto, cuando dividimos entre el tiempo, pues estamos, como decíamos hace rato, estamos calculando la razón con la que cambia, con la que se transfiere la energía. Por eso dice aquí que esta relación proporciona información sobre la cantidad de energía que se transfiere por unidad de tiempo. Es una especie de velocidad, una tasa de transferencia. Así es como lo vamos a encontrar en los libros de texto.
Las unidades, ya lo decíamos, son los watts en el sistema internacional, y en el sistema inglés son las unidades de energía, BTU, por hora. Y bueno, es común encontrar los símbolos Q con un puntito para denotar esta razón, esta velocidad, y también es común usar una Q minúscula. Bien, con respecto a la conductividad, ¿qué podemos decir? Primero que nada, es una propiedad de la sustancia a través de la cual se transfiere la energía. Sus unidades, si ustedes analizan esta relación, pues estos son watts. Entonces, aquí tenemos metros cuadrados, aquí tenemos metros, por lo tanto aquí me queda metros y aquí me queda Kelvin. Las unidades de la K son watts sobre metro Kelvin, para que se cancele, digamos, las unidades y me quede watts, que es lo que necesitamos. Tiene dos contribuciones la conductividad de una sustancia, la contribución atómica y la contribución electrónica. ¿A qué me refiero con esto? Un material va a ser mejor conductor mientras más ordenados estén sus átomos. Si es un material con una red cristalina, pues piensen ustedes en lo que sucedía cuando estábamos en la secundaria, que nos formábamos, tomábamos distancia y cuando estábamos apoyando la mano en el hombro del compañero de adelante, el de mero atrás da un empujón y ese empujón se propagaba casi instantáneamente a lo largo de toda la fila, porque la conexión que había por los brazos extendidos tocándonos unos con otros hacía que se transfiriera de manera muy eficiente el empujón. Lo mismo pasa con la energía cinética de los átomos en un material cristalino. Y la otra contribución es la parte electrónica. Esto está relacionado también con la conductividad eléctrica. Por lo general, los materiales que son buenos conductores de la electricidad, debido a que tienen muchos electrones libres, también son buenos conductores térmicos. Y también es por la misma razón, porque hay muchos electrones en niveles superiores de energía que están, digamos, dispuestos a absorber y transferir nuevamente la energía. Por estas dos razones que acabo de decir, la conductividad térmica es mayor para los sólidos que para los líquidos, por el orden que hay en sus átomos, y por la cercanía a la que están los átomos o las moléculas en los líquidos, pues es mayor en estos que en los gases. Y también por eso es mayor para los materiales cristalinos que para los amorfos, como ya decíamos, y los buenos conductores térmicos son también conductores eléctricos. Pero la conductividad no es una constante, es una propiedad que depende de la temperatura. Por lo que acabamos de decir, pues al aumentar la temperatura aumenta el desorden en la estructura cristalina y entonces podríamos esperar que se redujera la conductividad. Pero por otro lado, al aumentar la temperatura estamos excitando los electrones y entonces también esto puede hacer que aumente. Y la respuesta a la pregunta de cómo depende la conductividad de la temperatura la podemos encontrar en esta gráfica, en donde vemos que hay materiales cuya conductividad prácticamente no cambia con la temperatura, como son los metales que están acá arriba. De hecho, el diamante es el mejor conductor térmico que hay. Hay tres tipos de diamantes. De diamante solamente tracé una curva, las otras son equivalentes un poquito más abajo. Pero les pido por favor que observen que tenemos aquí la plata, el cobre, el oro en los primeros tres lugares, igual que en el caso de la conductividad térmica, el mejor conductividad eléctrica. El mejor conductor eléctrico es la plata y luego el cobre y luego el oro. La razón por la que usamos cobre es porque es mucho más barato que la plata, pero la plata es mejor conductor eléctrico y también térmico.
Luego tenemos acá otros metales. Si se fijan, esta gráfica, bueno, de este lado son unidades del sistema inglés. Yo prefiero ver estas de acá, el sistema internacional. Si se fijan, es una gráfica con escala logarítmica. Eso quiere decir que cada vez que subimos un escalón, se incrementa 10 veces el valor de la conductividad. Esto quiere decir que tenemos un rango muy amplio de valores de conductividad térmica, desde unas cuantas centésimas hasta cientos o incluso miles, o bueno, valores que están por encima de 1000 watts sobre metro grados Celsius. Fíjense que yo en la diapositiva anterior dije que las unidades eran metros Kelvin y aquí tenemos metros por grados Celsius. La verdad es que no hay diferencia porque si se fijan ustedes, aquí tenemos una diferencia de temperaturas. Si la diferencia la expresamos en grados Celsius o en Kelvin, da lo mismo. Por eso no importa. Cuando es en unidades, ojo, en unidades, no importa si lo escribimos en Celsius o en Kelvin, porque un escaloncito, un brinquito de 1 grado Celsius también es un brinco de 1 Kelvin. Bien, teníamos acá entonces arriba los conductores, decíamos, valores altos de conductividad, son cientos. Valores un poco menores, ya decenas, siguen siendo metales. Luego tenemos aquí otros materiales que, si bien no son metales, sí son cristalinos. Y luego bajamos más y encontramos líquidos, y más abajo encontramos gases. La tendencia, no hay una regla general. Si se fijan, los metales, los buenos conductores, su conductividad prácticamente permanece constante con la temperatura. Aquí está en grados Fahrenheit, acá está en Celsius. Aquí andamos nosotros. Ok. Y llega pues hasta arriba de 600. Una temperatura relativamente alta. Hay otros materiales como el dióxido de uranio que estoy dibujando aquí, que conforme aumenta su temperatura va disminuyendo su conductividad, por lo que decíamos de el desorden que se causaba en su estructura cristalina. Hay otros materiales como los gases, otras sustancias, que al calentar aumenta su conductividad. Aquí no es por ninguna de estas dos razones, es porque si calentamos un gas, las velocidades de sus moléculas son más altas, y entonces cuando una molécula choca con una superficie, por ejemplo, y esta le transfiere su energía, o una molécula choca con otra, pues la energía se transporta más rápidamente mientras más altas sean las velocidades moleculares. Y luego hay otras sustancias raras. El agua ya sabemos que es extrañísima, siempre se comporta diferente de todo lo que esperamos, que su conductividad en un rango de temperaturas aumenta, alcanza un máximo y luego disminuye. Bueno, esta es la tendencia más o menos general de la conductividad. ¿Cómo vamos a escribir esta ecuación? Si hace rato les dije que no era la forma más apropiada de escribirla, bueno, vamos a escribirla mejor así. Decíamos ya que normalmente se usa la Q minúscula para denotar esta tasa de transferencia de calor, o la Q mayúscula pero con un puntito que indica la derivada temporal. Va a aparecer igual la conductividad, el área. Esto lo vamos a expresar como una diferencia de temperaturas entre el delta X. Sin embargo, esta tampoco es la manera más apropiada de escribirlo. Deberíamos escribirlo más bien así, esto como una derivada. Y así estamos considerando los pequeños cambios de temperatura que hay de un punto a otro. Por eso expresarlo en términos de derivada y no de estos diferenciales. Bien, tampoco me voy a quedar con esa forma. Voy a hacer lo siguiente. Si ustedes comparan la relación anterior con la que acabo de escribir, la única diferencia es que el área ya no aparece. Y entonces, en otras palabras, lo pasé dividiendo
esta QB' significa Q entre A, o sea, watts sobre metro cuadrado. Es decir, esta cantidad de aquí me mide cuántos watts se transfieren a través de una ventana de 1 metro cuadrado. Es más cómodo manejar estas unidades porque si yo quiero calcular, por ejemplo, la transferencia de calor a través de una pared, pues de una pared, digamos, de ladrillo, podemos hacer los cálculos y podemos determinar la cantidad de energía que se transfiere por metro cuadrado de pared. Y ahora ya nada más multiplicamos por la superficie total en esa casa o en otra, siempre y cuando tenga las mismas dimensiones, perdón, el mismo espesor y que estén hechas del mismo material, pues entonces ese cálculo es válido para todas esas paredes, digamos, y ya no tengo que andar especificando el área de cada pared hasta el final, cuando ya me interese la cantidad total de energía que se transfiere por segundo. Entonces es más cómodo manejarlo así. Voy a hacer un paréntesis aquí y les adelanto que las comillas, estas las primas, se usan para precisamente expresar que estamos dividiendo entre metros los watts para expresarlo. Por ejemplo, Q', sus unidades son watts sobre metro, QB' watts sobre metro cuadrado y Q' watts sobre metro cúbico. O sea, cada prima es un metro. ¿Y cuándo usamos estas cantidades? Bueno, por ejemplo, Q' watts sobre metro es cuando nos hacemos preguntas de este tipo. ¿Cuánto calor se pierde por un metro de tubería? Por un metro de longitud, cuando estamos hablando de una tubería. Piensen en una tubería de vapor, en una instalación de ingeniería química. Y entonces yo quiero saber cuánto calor se está perdiendo por el hecho de que esa tubería de vapor esté expuesta al medio ambiente. Pues es más cómodo hablar de cuántos watts se pierden por metro. Si se fijan, ahí no es cómodo hablar de watts por metro cuadrado, porque no tengo una idea clara de cuánto es un metro cuadrado de superficie de tubo. En cambio, sí sé muy claramente, puedo imaginarme cuánto es un metro de longitud de tubería. La QB' se usa, como decíamos hace rato, en el caso de una superficie. Cuánto calor se transfiere a través de una pared, cuánto calor se escapa a través de la superficie de un contenedor o de una pipa, por ejemplo, que lleva algún líquido que tiene que conservarse a cierta temperatura. Y la Q' se utiliza cuando queremos o cuando estamos hablando de cuánto calor se genera o se absorbe también en un metro cúbico de un cierto volumen. Por ejemplo, cuando tenemos una reacción exotérmica, pues nosotros estamos interesados en saber a qué velocidad se genera la energía, pero por unidad de volumen. Bien, entonces nos quedamos con esta expresión. Vamos a mejorarla un poquito y vamos a ponerle ese subíndice X aquí, que representa de manera correcta el hecho de que yo estoy hablando de la transferencia de calor a lo largo de la dirección X, porque en general la transferencia puede darse en las tres dimensiones, y entonces tal vez deberíamos mejor darle carácter vectorial a esta expresión, escribirlo así. Esto tiene tres componentes, X, Y, Z, y cada componente está dada por la derivada de la temperatura con respecto a X, con respecto a Y o con respecto a Z. Ya desde acá arriba, si se fijan, habíamos cambiado la derivada total por la derivada parcial, en el entendido de que la temperatura es una función de tres variables. Por eso la manera correcta de escribirlo es con derivadas parciales y así con su carácter vectorial. Pues bien, esta es la forma con la que me voy a quedar, que escrito de manera abreviada utilizando la notación vectorial. Esto que tenemos aquí sabemos que es el gradiente de la temperatura. Recuerden que el operador nabla es esta derivada con respecto a X
I más derivada con respecto a YJ más la componente K. Si se lo aplicamos a cualquier escalar, pues me quedan las derivadas de esa cantidad de escalar. En este caso es la temperatura. Esta es la notación que se usa. Por eso nos encontramos con mucha frecuencia que la ley de Fourier se escribe así. Este es el significado matemático del gradiente, pero ¿cuál es el significado físico? Bueno, pues recuerden que también en el video anterior dibujábamos un contenedor con un gas en su interior, en donde había un gradiente de lo que sea, en este caso de concentración, por ejemplo, pero puede ser un gradiente de temperatura. El gradiente es un vector que va de la zona donde hay menos de eso, temperatura por ejemplo, a la zona donde hay más de eso. Un gradiente entonces es una diferencia de una propiedad a través de una distancia. Y como podemos ver, cosa que no dije en el video anterior, les hice la pregunta en el foro de discusión, ¿por qué aparece en todas las ecuaciones de transporte? ¿Por qué aparece este signo negativo? Pues por la sencilla razón de que el flujo se da en la dirección opuesta al gradiente. Obvio, si el gradiente señala la dirección en la que aumenta esa propiedad, el flujo se da en la dirección de más a menos. Para profundizar un poquito más en la interpretación matemática y geométrica del gradiente, yo les recomiendo que vean este video que está aquí. Se los voy a poner en la descripción. Está muy bonito y creo que en 5 minutos uno comprende mejor el concepto de gradiente. Y bueno, con eso terminamos esta pequeña ojeada que le dimos a la ley de Fourier, que vamos a utilizarla entonces para describir procesos de conducción, primero en estado estacionario y más adelante en procesos transitorios. Muchas gracias, con eso terminamos.